Pues nada, si te va bien, podemos estar charlando un poco sobre lo que hicimos en el mercado y Vale, hemos preparado algunas preguntas y nada, podemos ir hablando, pues vale. ¿vale? Lanzad. Bueno, va. A Venga. ver, para los que no estaban allí, si empezamos a hablar de esto, ¿no? Un poco Sí. cómo definirías o cómo explicarías los elementos de la sesión que planteaste. ¿Cómo lo explicarías? Pues, a ver, es que era una cosa delicada para mí. O sea, yo no sabía muy bien, no supe muy bien qué hacer hasta bastante avanzado el proceso. Y yo diría simplemente que es una preparación y que yo lo que me planteaba era cómo preparar a las personas que fueran allí para que luego el espectáculo pues lo pudieran disfrutar más o lo mejor posible, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió es que lo que es obvio que hay que preparar primero es el cuerpo. O sea, hay que preparar el cuerpo para ir para luego entrar en el espectáculo, para entrar en el espectáculo. Entonces, así como que la fórmula convencional, que hubiera sido hablar todo el tiempo y hacerles estar sentados, pues claro, eso Mm, como para preparar el cuerpo fatal, porque si tú les tienes 3 horas sentados y luego les pones otra hora y pico sentados a ver el espectáculo, muy mal plan, mm, el cuerpo mal. Entonces, un poco como que, pues eso era sí. lo esencial. Y bueno, y a partir de ahí, pues empecé a pensar en cómo hacer que fuera una cosa lo más placentera desde un punto de vista físico posible, ¿no? Mm. Que aunque yo les contara cosas, que sus cuerpos estuvieran tranquilos, en calma y más o menos como pues sí, preparándose para luego sentarse y tener una atención así como bastante concentrada en lo que estaba pasando. Esto es lo que en uno de los primeros emails, ¿no? Tengo Mm. una frase tuya que a lo mejor creo que es lo que estás explicando, ¿no? Que decías, es como despertar las capacidades de percepción para luego ver el espectáculo. Claro, claro, claro. Y eso pasa por el cuerpo, y eso pasa por meterle mano al cuerpo. Más que nada, no pasa tanto por la palabra. Mm. Pero luego también decías, esto es preparar el cuerpo y la mente, ¿no? Para disfrutar de la experiencia concreta. Claro, entonces una vez que el cuerpo está preparado, o sea, una vez que llegamos a la cosa esa de estar tumbados, relajados y bueno, pues libres de alguna manera, luego venían las cosas que contar, ¿no? Las preparaciones que tienen que ver más con a lo mejor sí con algo intelectual, ¿no? Pero también era importante que eso intelectual no fueran, o sea, que esa parte a lo mejor más ligada al lenguaje no pasara por una conciencia súper despierta. O sea, que el hecho de que los cuerpos estuvieran relajados también hacía que las mentes estuvieran de otra manera Ujú. y que la información así concreta, o sea, la información más intelectual, pues entrara de otra manera. Y que se mezclara incluso con el sueño, porque hubo gente que se durmió. Sí. Hubo gente que roncó, que claro, para mí ese es el éxito total, ¿no? O sea, que realmente su cuerpo eh, estaba ahí preparado para dejarse ir, para dejarse ir. Entonces luego todos los contenidos, pues ahí la cuestión, el peligro era destripar la obra, era ponerme a contar cosas de la obra y que al final todas esas cosas pues sustituyeran la experiencia directa y de la obra que paso está, ¿no? O sea que había esa dificultad. Entonces la cosa era cómo contar cosas o plantear cuestiones que crearan como un ambiente, pero que no se refirieran directamente Mm, a nada en concreto. mm. Sí, sí. Un poco como dar vueltas. Y por ahí no es María de la Perdiz, porque yo iba a contar cosas muy concretas, pero sí que no intenté como explicar. O sea, que yo quería salir de la cosa del explicar, ¿no? Entonces por ahí también yo mezclé las cosas que tenían que ver con
con el espectáculo y con y las cosas que tienen que ver con mi propio proceso de escritura, que también era parte de lo que me habéis invitado a hablar, ¿no? Parte de la... Bueno, entonces yo lo que pensé es que lo que tenía que hablar era de aquellas preguntas que yo me hacía en relación con esa obra, ¿no? Que a mí me parecían importantes a mí personalmente A ver, y buscar la manera de compartirlas como algo abierto, no como, como marcar direcciones o subrayar cosas de la obra, ¿no? Más una cosa como, pues, yo ando por aquí. Yo en relación con esto, pues más o menos, y así apareció la idea de la ventana, de la ventana, del espejo, del reflejo, bueno, y todo, el plano que rota, o sea, el plano frontal que se convierte en suelo, cosas, era como un poco como excitar cosas en la conciencia que luego podían ayudar a recibir lo otro. Y más o menos fue así. Claro, luego también para mí era muy importante lo del el trabajo con el sonido, o sea, no hablar mucho, ujú. dejar silencio y dejar, sí, dejar espacio para que sus conciencias se activaran y jugaran, ¿no? Que no fuera una cosa simplemente automática de que voy allí y me cuentan algo y eso es lo que sigo, ¿no? Entonces, realmente lo que yo hice esfuerzo por dejar como muchos huecos, muchos silencios también. Sí, yo tengo el recuerdo de, ¿no? De que fue realmente como una meditación, ¿no? Mm. Bueno, y luego también, vamos, que hemos entrado muy a saco, pero la obra de lo que, lo digo para la gente que luego Sí. nos vea, estamos hablando aquí con Jaime Conde Salazar y de, Hola. y de la obra que nos estamos refiriendo es Introducción a la Introducción de la Sociedad de Doctor Alonso, que se pudo ver en el Mercat de las Flors, y era una obra interpretada por Sofía Asencio. Entonces, bueno, hicimos esta previa con Jaime y estábamos hablando un poco de esto. Y yo ahora te decía, ¿no? Que el recuerdo que tengo es como, tú lo que hiciste fue como una presentación de los elementos de la obra, ¿no? Me acuerdo mucho de la oscuridad Mm. y ahora tú has hablado de la ventana y un poco también del movimiento casual, diríamos, como simple, ¿no? Que luego lo pude ver un poco en la bailarina. Ujú. Y luego también tengo este recuerdo de la meditación. No sé qué piensas tú o cómo lo ves. Sí, 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 yo claro que lo veo. Yo claro que lo veo. Lo veo, me da miedo, ¿eh? Me da un Sí. poquito de repelús, es como, ¡ay, mierda! Pero tampoco lo... Pero está, o sea, yo lo reconozco. Que ahí hay algo que tiene que ver con buscar cierto estado Ujú. y... Pero también yo creo que tiene que ver, o sea, yo me lo planteo, no sé si lo consigo hacer o no, pero me lo planteo también un poco como algo que tiene que ver con el cuidado. O sea, un poco como administrar el tratamiento. Pero es un poco marciano. Pero, pero sí, o sea, realmente no pasar por alto que hay personas que te están prestando su atención y a mí eso me da muchísimo respeto. Y yo lo o sea, o sea, que claro que les quiero proponer como conflictos o crear tensiones, pero sobre todo quiero que lo pasen bien y que estén a gusto. Ujú. Entonces también las cosas eran y pasaban, o sea, tiene algo de tratamiento, de meditación o de, yo qué sé, algo así. Mm. Pero, pero también para mí, o sea, yo me lo tomo desde un lugar un poco gamberro, ¿eh? Ujú. O sea, soy consciente y cuando está pasando, veo que de repente a lo mejor las cosas tienen una gravedad, pues la oscuridad, la gente tumbada, una voz que te habla así, pues de repente aquello es un poco los raticulines y la secta y esas cosas. Pero yo me lo tomo como un poco como a chiste, sabiendo que ese es el tono a veces, pero, pero O para sea, mí me lo tomo con mucha lo de ironía, desde luego. lo de colocar cojines y que la gente estaba como tumbada por el suelo, esto sí, ¿no? Forma parte, esto que estás diciendo que te lo tomas así como un poco
más cuidar. relajado, no, no sé cómo... Claro, claro, es que la silla es muy heavy. Es que la silla impone una conciencia, no es, o sea, no es solo una postura. Ujú, Si cuando estás sentado, el cuerpo está de una manera y cuando estás tumbado entre cojines está de otra. mm, Y entonces, ¿cómo queremos acceder al conocimiento? ¿Desde la disciplina o desde el placer? ujú. Pues para mí yo creo que yo cada vez lo tengo más claro, que la disciplina solo sirve si no se la aplica a sí mismo y por vicio, pero, pero nada más, no como, desde luego no como manera de acceder al conocimiento, sí, Sí, en sí. algún momento pusiste una frase también de... esto es una propuesta a los participantes, un acercamiento desde el cuerpo al conocimiento referido a la danza. Mm. Este conocimiento referido a la danza, ¿qué es esto? Pues, bueno, tenemos, creo, o sea, hablo desde lo que me ha pasado a mí, de cómo lo vivo yo. El, Tenemos una relación, o sea, el conocimiento normalmente lo tenemos asociado a la academia y al conocimiento académico. Es decir, un conocimiento muy ligado al lenguaje y al discurso y a todo lo que hay ahí. Ujú, Entonces, así yo cada vez lo tengo así como más claro, creo que la danza es una forma o sea, es una forma de conocimiento que no pasa por el discurso, que no pasa solo por el discurso. Entonces sí, o sea, hay forma, cuando digo de las formas de conocimiento asociadas a la danza, ¿cómo es? ¿Cómo dice? sí, ¿Cómo sí, dice? un acercamiento desde el cuerpo al conocimiento referido a la danza. Claro, pues hay una parte que tiene que ver con la danza, de conocimiento que tiene que ver con la danza, que sí que puede ser académico, que puede ser toda la historia y toda la estética, toda la antropología, pero la danza también produce un conocimiento carnal específico. Ujú, Y eso solo pasa bailando. O sea, el cuerpo piensa y conoce de otra manera cuando está en estado de bailar, ujú. o cuando está participando en un hecho que tiene que ver con la danza, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, también reconocer bueno, que es que la danza produce un conocimiento específico que tiene que ver con la carne y con el cuerpo, ¿no? Y que no es el conocimiento académico, que no tiene la forma del conocimiento académico. Bueno, creo que ese es más o Sí, menos. sí. Luego, luego no sé si te acuerdas al inicio que, bueno, tu propuesta empezó con el espacio estaba como despejado, ¿no? Mm, Y tú sugeriste a la gente que nos pusiéramos a andar, ¿no? Un mm, poco para ocupar el espacio. Y ibas como contando un poco, ibas hablando del hecho de andar y de que notáramos que teníamos unas piernas y que estábamos como conquiriendo el espacio y tal. Y mm, luego una persona lo dijo algo diciendo, oye, yo no estoy entendiendo nada. mm, Y tú dijiste, bueno, esto está bien, esto es que estás pensando, ¿no? mm. No sé si te acuerdas de este momento. Sí, 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 claro que me acuerdo. Dijiste, literalmente dijiste, esto es bueno, quiere decir que ya estás trabajando. Claro, claro, ¿Qué, claro. qué es lo que querías decir exactamente? Pues que el no entender nada es el principio del entender. Claro. Así de claro. O sea, hasta que no te encuentras en situación de no tengo ni idea de qué está pasando, no se ha abierto el hueco para generar esa información, ¿no? Para entender eso. Entonces, claro, lo importante para mí era desactivar la frustración de esa señora en ese momento. Es como, pues está muy bien, estás haciendo lo que tienes que hacer. Y Ujú, está muy bien que hagas esa pregunta y no es un reto, ni un mal rollo para el grupo, ni nada. Para mí era era un poco como, sí, como o sea, dar valor a aquello que estaba pasando. También yo cada vez o sea, aprendo más que no hay que luchar contra las condiciones y que hay que tomar que todo es a favor siempre, todo siempre es a favor, aunque nos cueste y si algo viene en contra es porque no lo estamos entendiendo bien. Entonces, en una sesión así hay
o sea, es importante no perder ninguna de la información que se genera, no solo la que estoy yo soltando, sino la que está generando el resto de la gente. Y yo ahí como un poco como mediador de la cosa, el rollo era como entenderlo, lo que aquella mujer estaba diciendo, y tenía mucha razón, y estaba muy bien que lo dijera. Yo creo que también relajó mucho la historia, Sí. que ella se plantara allí y dijera, ¡Yes! ¿Pero esto qué es? Pues está muy bien que lo digas. Está muy bien y esto nos sirve a todos. Y seguimos andando, porque todos tenemos la misma pregunta. O sea, yo también, o sea, porque sí, yo te había preparado la sesión y le había dado muchas vueltas, pero la sesión hasta que no es, no es. Mm. Y en ese momento está pasando, sí. Entonces hay que, pues si está pasando eso, pues pues hay que buscar la manera de que sirva, ¿no? Y de que sea útil. Pero bueno, en definitiva, la cuestión es reconocer que la ignorancia y la incertidumbre están en el origen de cualquier posibilidad de conocer nada. Vamos, creo yo. Por eso por eso encima aquella manifestación espontánea fue estupenda. Vamos, a mí me vino muy bien. En los entornos, esto de no entender, ¿no? En los entornos de danza, nosotros que estamos siempre con espectadores, a veces se va oyendo esta frase, ¿no? De, yo es que la danza no la entiendo. Em, Pero es que es verdad, si es que la danza es una cosa rarísima. O sea, que la hemos asumido como algo natural y vamos al teatro como que nada, como que una cosa normal, pero es marciano. O sea, imagínate a alguien que no tiene, o sea, la posibilidad de alguien que no tuviera ninguna referencia, que de repente ve que un mogollón de gente se junta en un sitio, se mete en una sala enorme y oscura, se ponen a mirar todos para un lado y resulta que en el otro lado sale gente que se pone a hacer cosas rarísimas que no hace falta hacerlas para nada para sobrevivir de ningún tipo. ¿Quién entiende? O sea, y ahora pues bueno, pues a lo mejor solo son cuerpos más naturales, pero imagínate si encima te vas, bueno, sí, la danza contemporánea así más convencional o el ballet, o sea, es como, o sea, que no se entiende nada, no se entiende nada de partida. Y eso se nos olvida. Y porque nos hemos acostumbrado y porque de repente pasan otras cosas y se abren y se abren otras partes de la conciencia y claro, si seguimos haciendo eso es porque algo pillamos, porque hay algo pasa, pero es algo muy marciano y que yo creo que siempre pasa por la perplejidad eh, de repente ahí enfrente hay gente que está dando saltos con sonido. Dicho como pensando en la danza como lo más simple, lo más simple. Imagínate con las cosas que se hacen ahora, si no es raro lo que... O sea, realmente el teatro es una máquina muy poderosa que hace aparecer como mundos flipantes. Ahí, como de verdad que está vivo delante tuyo. Pues no se entiende, es que no se entiende, es que es muy raro. ¿Tú querías decir algo, no? Sí, no, que antes hablabas del conocimiento que tiene la danza, a diferencia, supongo, por ejemplo, del teatro, que tiene un texto y hay un discurso, y Claro. por lo tanto se queda solo lo corporal, y que si puede, esto que se dice de, "Hostia, no, me cuesta mucho entender la danza", si puede tener relación con esto, Con que que no hay antes palabra, con que no hay discurso, eso, con que no hay discurso, pero es que el discurso se entiende mucho menos. Si la danza no se entiende, el discurso ya ni te cuento. O sea, esta cosa del lenguaje, ya como el arte, o sea, la tecnología o sea, dices casa, o sea, el sonido casa y es casa, es una casa. Entonces sí, el lenguaje sí que se atribuye esta capacidad de explicar. Y a veces, pues sí, el teatro pues, puede ser más evidente, más, no sé, porque hay palabras, pero las palabras a mí cada vez me lían más, ¿eh? O sea, me parece que es mucho más difícil que un cuerpo mienta
que un discurso sea de palo, ¿sabes? Pero igual nos relacionamos más, o sea, estamos más acostumbrados al lenguaje que Estamos a... acostumbrados a la interpretación, a lo mejor. ¿A la? A la Interpretación. interpretación, a ver las cosas más allá, o sea, a no ver la interpretación, porque tú, o sea, o sea, y a perder cierta mirada literal o así como boba de lo que tenemos delante. O sea, o hay una interpretación o nos perdemos. O es como, pero ¿y esto qué es? Pues es lo que es un señor levantando la pierna muy alto, con este sonido. Mm, No es otra cosa. mm, Si te quieres hacer otra cosa ya te puedes complicar. Yo creo que el reto para nosotros ahora es ser capaces de volver a ese pensamiento literal y de reconocer que ese señor, cuando levanta la pierna de esa manera, con ese sonido, pasa algo en tu conciencia. Pero eso no estamos muy preparados para reconocerlo. qué guay. Y eso no necesita más explicación. O sea, lo único que tienes que hacer es escucharte y escuchar qué te pasa. Y si lo que te estás viendo no te mola, pues es que no te mola. Por mucho que sea, por mucho que te lo hayan vendido como lo más de lo más de lo más, pues si no, pues no, y no te viene bien, que no quiere decir que sea malo, que no quiere decir que no... o sea, que también hay que aprender a distinguir de cuando a uno no le viene bien algo, tiene oro o interés, ¿no? Pero pues a lo mejor no es que no pasa nada, es que no pasa nada, o sea, que no pasa nada y lo que no sabemos es sostener ese... Y entonces nos ponemos la etiqueta del ignorante, no es que no me estoy enterando, es que me falta algo, no, es que a lo mejor no, es que a lo mejor tu reacción es simplemente esa y ya está, y no pasa nada, y no te mola. Mm. ¿Tú nos sigues bien? Te estamos como perdiendo un poco ahora. Sí, yo sí os Vale, veo. vale, vale. Ha habido un poco volviendo a la previa, ¿no? A la propuesta que hicisteis. Un poco cómo llegas a plantearte, ya has estado hablando de esto, ¿eh? Pero cómo llegas a plantearte esta sesión con estas características, ¿no? Bueno, pues... Esta idea del dormir y hablar a gente medio dormida es una cosa que llevaba probando unos cuantos años. A ver, en el Teatro Pradillo con Elena Córdoba y Ana Buitrago hemos estado comisariando un ciclo que se llamaba Bailar, ¿es eso lo que queréis? Que eran encuentros de personas interesadas en el baile eh, que trabajamos sobre el hecho del humano de bailar, no sobre la danza, no sobre la institución de la danza, sino sobre la cosa de ponerse a bailar. Entonces, cada uno de esos encuentros ha tenido un tema y yo en esos encuentros empecé a hacer una cosa que yo llamaba las siestas, que era entre la mañana, después de comer, pues yo hacía un juego con esta cosa de vamos a dormir, pero van a pasar cosas mientras dormimos, ¿no? Y un poco el formato venía de ahí, pero esto era como cosas muy cortas. Yo siempre había probado pues sí, 20 minutos, 30 minutos como mucho, nunca 3 horas como estuvimos. O sea que también yo ahí estaba también probando mis cosas y viendo a ver si aquello era posible. Y al ir haciendo estas siestas, bueno, luego también este verano las hice por WhatsApp en el festival este que hay en Bilbao que se llama La Cosa en Casa, que fue la primera vez que las hice sin estar yo allí, o sea, sin estar cuidando yo la siesta, y también funcionó. Entonces, bueno, eso me ha dado cierta idea de cómo se puede jugar sobre todo con las imágenes. Y bueno, claro, también durante la preparación yo estaba todo el tiempo describiendo. O sea, la imagen solo aparecía después de que yo hubiera descrito todo, o sea, después de que vosotros hubierais tenido la oportunidad de imaginar. Y entonces yo por ahí, o sea, eso también es algo que yo había probado con las siestas y que me gusta mucho lo que pasa, o sea, me gusta mucho porque realmente me parece que es compartir la imaginación de alguna manera, ¿no?
Y... Ay, se me ha ido el hilo. Bueno, eso, sí, sí, las siestas. De alguna manera yo creo que lo que la referencia o como la experiencia previa más fuerte era, ha sido esta. Ah, sí, ya sé lo que era. Que claro, que en realidad pasa con las siestas que yo nunca la he recibido. Yeah. Yo lo que pasa siempre lo he descubierto viéndolo desde fuera. Porque a mí nadie me ha hecho una siesta de estas. Yo no sé lo que es quedarse dormido o despertarse con una imagen, o sea, quedarse dormido con una descripción y despertarse con una imagen. Yo no lo sé, lo intuyo y claro, eso es lo que me tiene también un poco pillado con el formato este. Mm, Luego también el año pasado hice una conferencia en el Reina Sofía que la hice, me metí en la cabina, era en un auditorio de estos horrendos, horribles, horribles. Entonces, como mira, la única manera de arreglar esto es apagarlo, que no se vea este edificio horroroso y carísimo. Y, y entonces utilizamos el sistema de traducción simultánea y toda la conferencia la di desde la cabina, no me veían y era todo a oscuras. Solo se encendía cuando había alguna imagen que aparecía en la pantalla. Entonces llevo un tiempo jugando con esta cosa del... Pero claro, nunca lo había hecho con tanto tiempo y entendido como una preparación, o sea, entendido como eso, como decíamos antes, como un poco como una meditación o como una terapia. No lo había, no lo había probado. Vale, bueno, luego podemos hablar un poco de esto em, a ver, es que de esto de los formatos que se hacen normalmente antes o después de las obras, ¿no? Porque recuerdo un espectador que, bueno, vio el espectáculo, salió como muy hecho polvo, ¿no? Y no hizo la previa, ¿no? Ya. Entonces estábamos hablando en el bar luego y claro, estábamos ahí un grupito de los que habíamos hecho la previa, que estamos como muy motivados y con toda la experiencia global, ¿no? Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y este espectador soltó una frase que dijo, bueno, ¿qué pasa? Que ahora para que te gusten los espectáculos tienes que ir a la previa, ¿no? Em, no sé, no sé qué piensas tú de esto. De esto de esta cosa que se hace, ¿no? Ahora de, bueno, pues... A mí lo que me... A ver, me parece que es una cuestión y que no está nada claro cómo hay que hacer estas cosas de estas previas, estas preparaciones, ¿eh? Yo tengo serias dudas hacia a las preparaciones que son así, todas de hablar y de información. Me parece que eso agota un poco la capacidad de atención y exige una atención que luego para llegar al espectáculo y luego, aparte del cuerpo, o sea, estar sentado 3 horas, para luego estar sentado otra hora y pico, Mal. no me parece muy bien, o sea, no me parece muy buena idea. Entonces, por otro lado, yo cada vez, o sea, me parece que las obras son guays y el teatro cuando se enciende es algo muy bonito, independientemente de lo que pase, pero que el trabajo, o sea, las obras son mucho más grandes que el formato, o sea, que el tiempito del espectáculo. Y que normalmente concentran mucho más información y mucha más posibilidad de experiencia que la que es solo en la sala, viéndola, que por supuesto esa es la parte más importante de todas. Pero hay maneras y hay que buscar maneras de hacer que las obras eh, se, se puedan expandir y puedan ocupar otros espacios y otros momentos. Evidentemente, o sea, algo de razón tenía este señor. Porque, ¿qué pasa? Que uno llega al teatro corriendo con la hora pegada al culo, coge la entrada, el momento social, la cháchara, el jiji, jaja, la cerveza y ¡pum! Silencio. Te sientas en la oscuridad y te encuentras con silencio total. Pues muy difícil. Muy difícil. Es verdad que él lo tenía más difícil que los demás, que habían tomado su tiempo para llegar allí y para luego ir a ver la obra. Entonces tenemos como, hay una cosa como de consumo de las obras que
que no favorece. Yo creo pues que seguramente sí que sea necesario que los teatros se planteen, eh, o sea, que se planteen que hay que prepararse, Ujú, por una parte, y por otra parte que las obras pueden dar mucho más de sí, que no es solo el espectáculo, y que al artista también se puede esperar del artista mucho más que, o sea, sí, mucho más que haga una obra. ujú. En 60 minutos, sí. Mm, Luego hubo otro no, que sí, que este sí que había dicho toda la... O sea, hizo todo, ¿no? Tu práctica contigo, el espectáculo, y que dijo, 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 el espectáculo ha dado sentido a la previa, ¿no? Que habitualmente se dice lo contrario, ¿no? ya. El espectáculo ha dado sentido a la previa. Claro, es que yo me tenía a mí mucho misterio. Ya os lo dije cuando salimos de la sesión. Yo decía, a ver qué os parece el espectáculo. A ver si de repente todo este Javi que nos hemos montado aquí en plan hippie con los cojines en el suelo, de repente no sirve para nada. Para... Entonces, claro, para mí eso es un poco de alivio. No sé si está muy bien que pase, pero para mí es alivio que pues esta persona que acabó, pues que a lo mejor acabó la sesión como, ¿y esto qué ha pasado? Y esto que era cuando vi el espectáculo, pues entendió las dos cosas juntas. Mm, Bueno, también además pasa una cosa, que yo creo que también hace que todo sea más fácil, que, que es que a mí me gusta mucho la obra, que esto lo estoy pensando, me está viniendo y que realmente uno tiene más claridad a la hora de decidir cómo hacer las cosas cuando hay interés verdadero en la cosa. Entonces a mí también pienso que algo de lo que se transmitió tenía que ver con la manera de que yo lo veía. Sí, que pienso en el señor este, claro, ahí de alguna manera lo que yo proponía se entremezclaba con la obra, sí, Sí, sí. como un poco, como hace un poco de manipulación. Sí, sí, como muy Pero, ligado, ¿no? sí, te voy a preparar a conciencia. Mm. Mm. A ver, yo de lo que sí está claro, ¿no? De lo que vas contando ahora es que, o sea, tu propuesta es que preparaciones sí, pero o no, Mm. pero en cualquier caso que no, que pasen como por el cuerpo, ¿no? Yo digo que preparaciones sí, claro que sí, y que la obra tiene que dejarse como resonar todo lo que se pueda. Eh, pero claro, tiene que pasar, tiene que ser una cosa con cuidado y con cariño y con conciencia del cuerpo, que coño, que es que encima es que estamos o sea, estamos tratando un material es que la danza, es que pasa por ahí, o sea, que es que nosotros no nos podemos escapar de eso. Precisamente nosotros no nos podemos escapar de esa realidad de atender al cuerpo y la conciencia y la información está pegada a la carne y a los órganos, a los huesos, no es solo como de aquí arriba. Bueno, no sé. Muy bien. Bueno, hemos hablado media horita, no sé, más o menos esto es las preguntas que teníamos. No sé si Jordi, ¿tú quieres hacer algo? ¿Algún comentario más? O tú, Bueno, Jaime. sí, Bueno, A di, ver, di. sí, Jordi primero. Jordi, No, lo único, una de las cosas que se dijeron luego, después del espectáculo, era también el que había dicho lo de que la previa, sí, la previa había dado sentido al espectáculo, o sea, al revés. el espectáculo había dado sentido a la Exacto. previa. Dijo es que, bueno, relacionado con esto de lo difícil que era meterse en este espectáculo y no darte un porrazo sin la preparación. Y que habías como conseguido Él dijo, él consiguió que suspendiéramos el juicio. Hmm. Y entonces, con esto, todo fue mucho más fácil que bueno, para el Hmm. que entró y se encontró con 5 minutos de oscuridad
Mm. Y ya desde, claro, cuando te encuentras esto, el primer minuto, no, el primer minuto no, a los 10 segundos estás ya, Negro. sí. Y bueno, esto del Sí, sí, juicio sí, sí, pero es que es muy fuerte, es que es lo que decíamos antes también de lo del teatro, ¿no? Que es muy raro, o sea, que de repente entras en otra realidad, o sea, cruzas una puerta y aparece una realidad extraña. Hay veces que es así más fácil y que la cosa entra como más suave, pero hay otras que no. Yo creo que la mayoría de las veces no. Mm. Y bueno, y también ves que, o sea, que tú piensas en el ballet o en la ópera, y el ballet y la ópera tienen sus momentos, o las oberturas son eso. Señores, prepárense. mm, Dejen de hablar, escuchen, escuchen, porque encima el ojo, o sea, el telón está echado, mm, activen esto y luego vamos. Pero es que aquí muchas veces es como de jijijaja de la cerveza, del ay que me he encontrado con fulanito, ay, mira la otra cómo va, ta, ta, ta. O sea, que encima es pim, pim, pam, pum. 5 minutos. Sí, sí. Y eso sin contar el medio de transporte. Pero contar que seguro que te has comido un metro, una bici, un coche, un algo. Con el lío que es eso. Y un bocata y una birra y a lo mejor te entra... Claro. Y pues claro, no Pero, sé. y entonces, ¿crees que cuando nos encontramos esas cosas extrañas, em, relacionado con lo del juicio, que tendemos a decir esto es un problema? Hombre, yo creo que la conciencia se va a un lugar en el que el juicio es más fuerte. El juicio es mucho más fuerte. O sea, cuando estás así más agitado, el juicio y la crítica es más fuerte porque, o sea, sobre todo yo creo que viene del hecho inevitable de preguntarse qué coño hago aquí. O sea, ¿por qué me he metido en esto? No, o sea, estás como desorientado y como que sé que a una parte es como, pero ¿qué mierda hacemos aquí? Pues juzgas, claro, y dices, pues, ¿qué es esto? Esto no justifica que yo haya pasado por esta experiencia, ¿no? Por esta agitación. Y luego el juicio también es como la parte de la conciencia que tenemos activada siempre, hacia nosotros y hacia nosotros mismos y hacia lo demás. Que mola, que tiene una parte que mola y que da una parte, pero por otra es muy alienante y castradora, mucho. Mm, mm. Y es un coñazo estar todo el rato con la conciencia y con el run run bueno, que lo sufrimos o sea, que lo sufrimos inevitablemente cada uno con nosotros mismos, ¿no? Pero claro, si se aplica hacia afuera, pues puede ser mucho más asesino. Pero no sé, yo creo que ante todo siempre relájate y disfruta. Y si no me dio el placer, Mm. poco vas a pillar. Poco vas a pillar. Tienes que estar bien para pasártelo bien.